¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es miércoles de la primera semana de Pascua. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio, y al punto se le abrieron a ellos los ojos, y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba Él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban, diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar.
Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, en el Evangelio de hoy nos trae un nuevo relato de aparición de Cristo resucitado. Esta vez se les aparece a dos discípulos que caminan de Jerusalén a Emaús. Y este texto bíblico, de él podemos destacar tres claves de lectura y de encuentro: la escriturística, la eucarística y la comunitaria. En la parte de la escriturística, la escritura es la primera clave o la vía que Jesús les abre a ellos para acceder a la fe en su persona. Vemos los dos discípulos que no lo han reconocido, presente en él, caminante, que se les une en esa marcha y que parece ignorar todo lo que sucedió aquellos días en Jerusalén. Estos discípulos están desanimados. En la tumba del crucificado quedaron enterradas las esperanzas mesiánicas, que no son capaces de resurgir ni con la noticia que empieza a recorrer en el grupo sobre el que el sepulcro está vacío, y que incluso la resurrección de Jesús, que es anunciada por los ángeles a las mujeres. Entonces Jesús les dice qué necios y torpes son por no creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario, les hace la pregunta, que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, comienza a explicarle lo que se refería todo a él y que estaba dentro de la Escritura. Esta lectura cristológica de la Escritura es el camino que, iniciando por Jesús, seguirá la iglesia primitiva, como vemos en los pregones apostólicos de los Hechos. Por ejemplo, en el que leeremos: en estos días, y el que podemos leer hoy en la Puerta de la Hermosa, que Pedro y Juan realizan una sanación a este hombre que estaba allí durante mucho tiempo y no había podido ser curado. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre es sanado. Eso es lo que corresponde a la parte de la Escritura. Ahora, en segunda clave, podemos ver lo que es la parte eucarística. Dice que cerca ya a la aldea de Emaús, el desconocido, o sea Jesús, hizo ademán de seguir adelante, y estos dos discípulos le dicen: quédate con nosotros, porque ya está tarde y el día va de caída. Y entonces se disponen a cenar juntos. Y el Señor, sentado a la mesa con ellos, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da. En ese instante a ellos se le abren los ojos y lo reconocen, pero él desaparece. Lucas transcribe aquí exactamente el rito con que Jesús inicia la institución de la Eucaristía en la última cena. Y según leemos en San Pablo, los 3 evangelios sinópticos, partir el pan es un término específico relativo a la Eucaristía, que Lucas emplea de nuevo en uno de los sumarios de los hechos sobre la vida de la comunidad de Jerusalén. En el antiguo lenguaje cristiano, la fracción del pan en fraternidad tiene sabor cultual y se emplea habitualmente en un contexto eucarístico. Tercero, la comunidad. Esa es la tercera clave. Así lo entendieron los peregrinos de Emaús. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros.
Cuando los dos quisieron retener en su mirada la presencia recién descubierta de Jesús, él ya había desaparecido de su vista. Pero habían aprendido una lección fundamental, extensiva a todos los cristianos. Cristo resucitado sigue presente entre ellos, en medio de la comunidad, de una manera nueva y cierta, por la fe que nace de su palabra y de su pan. Y a Jerusalén, la comunidad madre, vuelven, llenos de gozo los dos. Aquellos fugitivos que se habían alejado de ella, que se habían ido desalentados, rumiando sus dudas, ahora necesitan comunicar y compartir esa experiencia personal del Señor resucitado, y a su testimonio de fe hace eco la comunidad que repite a coro: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vamos a revisar nuestra vida. Hemos descubierto la palabra de Dios como fuente y alimento de nuestra fe y de nuestro amor cristiano. ¿De verdad es la Eucaristía dominical o diaria la raíz y la cumbre de nuestra vida cristiana? ¿Es nuestra comunidad de creyentes un signo de Cristo resucitado para los demás? Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, mientras no vivamos a fondo estas tres claves del encuentro con el Señor, la palabra, la Eucaristía y la fraternidad, no le conoceremos a Él, ni podremos darlo a conocer. Hoy le pedimos al Señor perdón porque somos tardos de corazón para creer en Él, debido a nuestra desesperanza en el camino de Emaús. Muchas veces lo creemos muerto, pero Él vive hoy como ayer. Le pedimos que nos abra los ojos del Espíritu para poder buscarlo y entender que Él es más fuerte que nuestro pecado. Y le damos gracias al Señor porque nos permite reconocerlo en la palabra a través de la Escritura, en la Eucaristía y en los hermanos. Camina a nuestro lado y quédate con nosotros para siempre, Señor. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo miércoles para todos. Amén.